de Dios lo podamos ver, ¿verdad? Una vez más, fíjese ahí lo que dice el Salmo 108, del 1 al 5. Dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despiértate al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y a los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu eterno cuidado. Gracias, Señor, porque tú estás ministrando nuestras vidas y nuestros corazones en este tiempo, Padre, quebrantando toda obra de las tinieblas. Padre, gracias te damos, Señor Padre, porque eres tú llevándonos de la mano para que podamos alcanzar tu perfecta voluntad, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay algo importante que nosotros debemos de entender en nuestra vida cristiana, y es que la columna vertebral del cristiano es su vida de adoración, ¿verdad? Tu vida cristiana debe de distinguirse o es sostenida por tu vida de adoración. Todo lo que tú eres se manifiesta en tu alabanza, en la manera que tú expresas la grandeza de Dios, que tú te relacionas con Él, en cómo tienes comunión con Dios. Y eso es importantísimo que nosotros como cristianos lo tengamos. La manera en que nosotros cantamos, la manera en la que nosotros nos dirigimos hacia Dios en ese tiempo, define mucho, hermanos, cuál es la relación que nosotros tenemos para con Dios y cómo está la disposición de nuestro corazón para con Él. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos perdemos territorio porque lejos de adorarle, lejos de alabarle, ¿verdad? Tenemos en nuestras vidas quejas, ¿no? Situaciones en nuestro corazón. Quiero que vaya al Salmo 77 en el verso 3. Salmo 77, verso 3. ¿Ya llegó? Dice la Escritura: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Sí? ¿Sí? Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Es importante que nosotros podamos ver esta realidad, hermanos, ¿sí? Cuando usted se queja, su espíritu desmaya, su vida espiritual decae, su vida, hermano, que debería de estar en una posición firme, ¿verdad? Ahí en la presencia de Dios, está totalmente desmayada, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a una persona que está desmayada? Pues no está consciente, ¿verdad, hermanos? O sea, no está consciente de una realidad, está realmente perturbada, ensimismada, confundida, ¿no? Bueno, no confundida, está totalmente noqueada, dicen por ahí, ¿no? O sea, no sabe ni de su izquierda ni de su diestra, no sabe de nada. Entonces, es cuando nosotros vivimos en la queja, estamos realmente ignorantes del poder de Dios, de la vida de Dios, de la gloria de Dios, de la misericordia que Dios va a traer a nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros nos quejamos, pues no podemos ver, ¿verdad?, el fluir de nuestra victoria, de nuestra bendición, porque ya desde nuestras palabras estamos nosotros siendo derribados. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra vida cristiana, o sea, usted debe de saber que su vida de alabanza es una estructura en su diario vivir, ¿sí? Quiero que vaya usted ahí a Segunda de Crónicas. Ay, creo que voy rápido, ¿verdad? Segunda de Crónicas. En el capítulo 29. Segunda de Crónicas 29. ¿Llegó? ¿Sí? Ok. Verso 25. Segunda de Crónicas 29, verso 25. ¿Llegó? Dice la Escritura: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, sarterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Fíjense bien, esto proviene de Dios, ¿sí? Que nosotros le adoremos con instrumentos, ¿sí? Que nosotros tengamos una disposición de Dios, es una ordenanza de Dios que la alabemos. Todo lo que respira, alabe al Señor, ¿verdad? Entonces, es algo importante que nosotros tenemos que ver aquí. Y dice el verso 26,
Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes ¿con qué? Con trompetas, ¿verdad? Dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Yo quiero que usted vea esta realidad, ¿verdad? Porque el holocausto llevaba a cabo, hermanos, sí, el sonar de las trompetas, ¿verdad? El sonar de los instrumentos. Y así cuando nosotros levantamos nuestra vida en alabanza, eso es un aroma grato que va delante de Dios. Si usted viene aquí a Hebreos en el capítulo 13, no quite su mano de ahí de Crónicas porque vamos a regresar, pero vaya usted ahí al libro de Hebreos, ¿sí? O la carta a los Hebreos, en el capítulo 13. ¿Llegó? Dice el verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, cuando nosotros venimos, ¿verdad? Y levantamos nuestra adoración, levantamos nuestra voz, hermano, nosotros estamos levantando un sacrificio. Y déjeme decirle una cosa, sacrificio, hermano, no es algo que no cueste. Sacrificio es algo que tiene un peso, tiene un costo. Entonces, en nuestras vidas, cuando nosotros le adoramos, le alabamos, hermanos, sí, no es porque si nos sentimos bien o nos sentimos mal, porque si tenemos o no tenemos, simplemente le adoramos porque reconocemos que Él es Dios y Él es digno de toda la alabanza. Nosotros no venimos a alabarle esperando algo a cambio, le alabamos, le adoramos porque Él es nuestro Dios. Entonces, cuando nuestro corazón está rendido al Señor, nosotros vamos a poder ver la bendición, nuestra vida va a poder ver la victoria, va a poder ver la luz, va a poder entender la rectitud del camino, sí, porque Dios no se muda. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Aunque esté el día nublado, esté lluvioso, ¿verdad? Dios sigue existiendo, ¿sí o no? Ahora, si usted me dice que está tan nublado, ¿el sol dejó de existir? Claro que no. Entonces imagínese, Dios está con nosotros y en toda situación en nuestras vidas Dios tiene para nosotros bendición, Dios tiene para nosotros victoria. Dios quiere que nosotros, hermanos, en nuestro caminar como cristianos podamos ver su poder fluir, y entonces nuestra alabanza tiene un peso de realidad, porque dice, ofrezcamos a Dios fruto de labios que ¿qué? Y eso es un sacrificio de alabanza, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros le adoramos, no sé, tal vez usted tenga dolor. Yo recuerdo, una ocasión estaba yo pasando por un proceso y me decía mi padre espiritual, da gloria a Dios. Y entonces cada vez que yo sentía esa situación en mi cuerpo decía, gloria a Dios, ¿verdad? Y incluso una vez mi hijo mayor tenía una tos que no se le quitaba, hermanos, para nada se le quitaba. Y una vez íbamos en el carro y él empezó a toser y yo volteé y vi sus pulmones sanos. Así, haga de cuenta que volteé y lo vi sano totalmente a él. Y le decía, da gloria a Dios. Y empezó a decir, siempre que tosía decía, gloria a Dios. Y tosía y decía, gloria a Dios. Y ya después no tosía, pero su amanecer era, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, nuestras vidas, hermanos, sí deben de entender el peso de una realidad, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores. O sea, nosotros le adoramos por quién es Él, ¿sí? No por qué esperamos recibir con Él, sino por quién es Él. Entonces nuestra vida cristiana, hermano, tiene una realidad hoy, porque nosotros tenemos un Dios que es el Todopoderoso, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, y no importa la circunstancia que tú puedas estar pasando, Dios tiene para ti bendición, Dios tiene para ti victoria. Híjole, iba yo a regresar a Crónicas, pero el Espíritu me lleva a Hechos capítulo 16. Vaya usted allí a Hechos capítulo 16. Y vea usted todo lo que la palabra de Dios nos dice en relación a esta realidad. Porque, imagínense, estaba ahí Pablo y Silas, ¿verdad? Quiero que usted vaya ahí a Hechos capítulo 16. En el verso 20. Dice, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas y ordenando azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué dice?
y los presos los oían. Ahora fíjese bien, ellos ¿qué les había ocurrido? Les habían latigueado, hermanos, sí, les habían golpeado, les habían dado, ¿verdad?, azotes, y ellos no menguaron en su vida de adoración. Ellos dice que a medianoche empezaron ¿a qué? A cantar himnos, ¿verdad? A medianoche dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y eso es importante porque a veces nuestra vida de oración es simple, ¿verdad? Pero cuando usted ora y levanta alabanzas, ¿verdad? Es algo hermoso porque hay una presencia de Dios que se manifiesta en una manera mayor. Nosotros hemos experimentado esa fase en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de comunión. Entonces, cuando nosotros venimos y estamos adorando a Dios, estamos exaltando el nombre del Señor, realmente, hermano, hay una presencia que se manifiesta. Y cuando nosotros estamos atravesando por una circunstancia difícil, no sé, económica, espiritual, de salud, material, matrimonial, familiar, nosotros debemos de saber y entender que Dios es grande, que Dios es el Todopoderoso. Entonces cuando usted le alaba, usted va a poder ver su bendición, usted va a poder ver su victoria, usted va a poder, hermano, tener alabanzas, ¿sí?, que reconocen la grandeza de Dios. Eso es lo que el cristiano había perdido. ¿Sabe por qué? Porque ve más a su entorno y piensa que su problema es más grande que su Dios. Pero déjame decirte en esta noche que es más grande tu Dios que tu problema. Y cuando tú empiezas a entender esa realidad en tu vida cristiana, hermano, estás del otro lado, ya que toda esa situación que tú puedes tener ahorita, que te pudiera estar abrumando, te pudiera estar perturbando, te pudiera estar llevando, ¿verdad?, a una situación en tu corazón, en tus emociones, se va a disipar. Y lo que va a venir porque tú has decidido creer en Dios, porque tú has decidido buscarle, ¿verdad?, porque tú has decidido honrarle y reconocerle entre todo el tiempo, va a ser un canto de alabanza, un canto de victoria. ¿Por qué? Porque Él es mayor que toda situación que se pueda presentar en tu vida. Aún en Romanos 8 declara la Escritura, ¿verdad? Nada te podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios, hermano. Aunque te dejare padre y madre, aún con todo eso te recogerá el Señor. Y entonces nuestras vidas, hermano, deben de estar en esa entrega, deben de estar en esa visión, deben de estar en una pasión. Debemos de estar encendidos en el fuego de Dios, porque es ahí, hermano, nosotros podremos ver la bendición. No son nuestras fuerzas, es en reconocer quién es el grande y quién es el Señor de todas las cosas. Cuando nosotros somos fuertes, porque, hermano, sí, el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Entonces, si usted canta, si usted le alaba, si usted le glorifica, hermano, créame que su presencia se va a manifestar en ese lugar. Regrese ahí, Hechos capítulo 16, o es ahí donde estamos, y fíjese bien lo que dice la Escritura. Dice: entonces sobrevino, verso 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Note usted, cuando usted alaba a Dios, cuando usted adora a Dios, cuando usted exalta al Señor, y lo primero que usted tiene, a pesar de una circunstancia que usted esté viviendo, ¿verdad?, en su cuerpo, esté injustamente padeciendo, dice que la presencia de Dios se va a manifestar y las cadenas se van a soltar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa dicha, hermanos. ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué estar abrumados? Podemos estar pasando por una situación muy difícil, hermano. Puede haber situaciones que nosotros no entendemos ni cómo es que estamos ahí, pero nuestra posición no es razonar las cosas, sino venir delante de Dios y delegar las cosas y glorificarle, porque Él es el único que puede tener el control sobre todo. Entonces, cuando nosotros venimos, le adoramos, hermanos, su presencia se va a manifestar. Sí, y no solamente eso, las cadenas se van a romper. Y eso es importante que nosotros entendamos, porque una de las consecuencias que nosotros tenemos al adorar a Dios es que las cadenas se rompen. Es decir, su presencia se manifiesta y las cadenas se rompen. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Si usted se siente realmente limitado, si usted se siente oprimido, confundido, perturbado, es el tiempo de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque en la alabanza usted tendrá liberación. Aún el salmista lo dijo: con cánticos de liberación me rodearás. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Porque si nosotros cristianos lo practicamos, hermano, usted está en otro nivel. Si usted no está ahí empecinado, con brazos cruzados, o triste, o derrotado, o temeroso. No, ¿por qué? Porque usted sabe quién es su Dios. Usted sabe quién lo llamó, usted sabe quién lo escogió. Entonces vaya usted ahí, fíjese bien el verso 27. Despertando el carcelero, dice, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Y dice la Escritura, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? La alabanza, hermano, una de las consecuencias de adorar a Dios, pese a la situación que usted está viviendo, traerá salvación, ¿sí? Traerá vida, ¿sí? Los deseos de muerte se tendrán que ir. ¿Por qué? Porque Dios es más grande, ¿sí? Él nos dio, hermanos, sí, esa victoria, esa bendición. Sí, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que es vida. Entonces nosotros vamos a poder ver la vida, vamos a poder ver la salvación, vamos a poder ver la transformación en los corazones que viven perturbados por las situaciones. Cuando usted adora a Dios, ¿verdad? Aquellos que están en su entorno, aquellos que le rodean, van a poder ver la bendición y la victoria, van a anhelar de Dios porque usted, ¿sí?, porta la presencia de Dios, porque es alguien que sacrifica alabanza, porque es alguien que no renuncia a qué, a reconocer la grandeza de Dios pese a la situación que usted puede estar viviendo o puede estar pasando. Su Dios es real. Amén. Su Dios es real, hermanos, y eso es importante que usted lo tenga. Adórelo, alábelo, ¿verdad? Búsquelo de todo su corazón y toda su alma, porque entonces vendrá la salvación. Fíjense bien las palabras de este varón, verso 30, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y eso es una promesa, esa es una realidad para nosotros. Y dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él, dice, y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ya se vio? Hay una consolidación en su alabanza. Hay una situación, no solamente al respaldo de Dios, ¿verdad? El sustento de Dios, porque dice que en aquel mismo momento, hermano, ellos fueron lavados de sus heridas, ¿sí? Y eso habla, hermano, de que vino un reposo, vino un confort, vino una paz. En aquel dolor vino la calma. ¿Por qué? Porque Dios estaba por ellos. O sea, Dios mueve todas las cosas. Sí, tú te puedes sentir encarcelado, tú te puedes sentir en una situación difícil en tu vida, pero cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, cuando tú le glorificas, hermano, tú vas a ver el poder de Dios fluir. Y eso es importante que tú lo tengas en cuenta, porque si nosotros, hermano, paramos nuestra vida de adoración, tu vida cristiana cesó. Tu vida cristiana se disipó. Porque la alabanza es, hermano, sí, un estilo de vida, es tu estilo de vida. Hay muchos que están más conscientes de las cosas del mundo, de la música del mundo, de las cosas paganas. Hermano, ellos todavía no tienen esa madurez, ellos todavía no tienen esa vida. Ellos, hermano, viven todavía en parte de la oscuridad y en una naturaleza caída 100%. Porque lejos de estar más conscientes de la vida de Dios, de las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Siguen teniendo un anhelo por la cultura del mundo, ¿sí? Y dice la Escritura, pongan los ojos en las cosas de arriba. Aún la misma Escritura en Hebreos, en el capítulo 10, dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nosotros corramos la carrera, y esta la debemos de correr en paciencia, en largura de ánimo, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos esta realidad para nosotros, porque muchas veces nosotros mismos estamos deteniendo el fluir de la vida de Dios, nosotros mismos estamos deteniendo todo lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, ¿sí? Usted puede escuchar de guerras, rumores de guerras, y aún el Señor nos daba una palabra que gobernante con gobernante. Y hermanos, nosotros tenemos que entender, hermanos, sí, que nuestra vida de adoración, nuestra vida no puede cesar. Debemos de alabarlo, debemos de exaltarlo, debemos de glorificarlo en todo momento. Y pese a lo que se esté moviendo en nuestro entorno, debemos de estar conscientes de que Dios es y será, y por Él somos, vivimos y nos movemos. Amén, hermano. Ok, fíjese bien, sigue ahí diciendo, ¿verdad? Dice el verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué dice que le puso ahí, hermano? ¿Para qué les puso la mesa? ¿Para que se recargaran? O sea, les dio alimento, ¿sí o no? La provisión de Dios. Usted siempre verá el sustento, la mano de Dios moverse, vendrá provisión. ¿Por qué? Porque usted le alaba, porque usted le adora, ¿sí? Porque usted le glorifica, hermano, ¿sí? No habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
Y así lo declara la palabra. Joven fui envejecido y no he visto justo necesitado, dice, ni su simiente que mendigue pan. Porque la vida del Hijo de Dios es una vida de alabanza, es una vida que reconoce, es una vida, hermano, que está consciente de quién es el proveedor. Él es Jehová Jireh. Y aún la Escritura dice, en el monte de Jehová serás provisto. Cuando tú le adoras, cuando tú le alabas. Dice que Él, sí, hermano, aderezará mesa delante de tus, ¿qué? Angustiadores. Amén. ¿Dónde lo dice? El Salmo 23. ¿Sí? ¿Dijo 23 o 20? 23. Ya lo compuso. Está bien. No, está bien, hermano. Sí, o sea, en el Salmo 23, Él le aderezará mesa delante de nuestros angustiadores. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Alábele. Pese a la situación que usted pueda vivir, sentir en sus emociones, en su corazón, en cualquier circunstancia que usted pueda estar pasando, dele la gloria a Dios porque Él tiene el control. Y del Señor son los tiempos. Y Él siempre lo va a sacar adelante. Amén. Ok. Fíjese bien lo que sigue diciendo ahí. Dice la Escritura. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decirle, suelta a aquellos hombres. Dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y los magistrados, dice, los magistrados han mandado decir que se suelte, que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos y, ¿qué dice? A sacarnos. Dios te va a dar la autoridad sobre tus enemigos. Dios va a poner a tus enemigos debajo de tus pies, como usted lo quiera poner. ¿Sí? Porque tú decidiste creerle. Porque tú decidiste alabarle. Aún la Escritura dice, y daré por respuesta a mi adversario que en tu palabra he confiado. ¿Sí lo han leído? Bueno, yo espero que algún día lleguen a ese versículo. Y daré por respuesta a mi adversario que en tu palabra he confiado. Y eso habla, hermanos, de una vida vencedora. Eso habla de una vida victoriosa. Reconocer a Dios sobre todo tiempo y en todo momento que Dios es por nosotros. Entonces, nuestra vida de alabanza, hermano, tiene un resultado, tiene una bendición. Hay una consecuencia cuando usted le alaba, y es que sus enemigos estarán debajo de sus pies. ¿Sí? Debajo de sus pies. Fíjese bien lo que sigue diciendo. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron, ¿qué dice ahí? Miedo al oír que eran, ¿qué? Romanos, ¿sí? El Señor dice en la Escritura que cuando tú oyes su palabra y la pones por obra, dice, por un camino saldrán tus enemigos y por 7 huirán con derrota. Y cuando usted le alaba, cuando usted le glorifica, usted véalo, ¿sí, hermano? Ellos tendrán que tener el temor de Dios. Temblarán ante ti, ¿por qué? Porque tú decidiste glorificar a Dios. Porque tú decidiste confiar en el Señor. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos, ¿sí? Dios es fiel, Dios es bueno. Y usted debe de saber que aunque usted esté pasando por una situación injustamente, o esté padeciendo en su vida, o se siente usted encarcelado, encerrado, una situación cerrada, cuando usted decide reconocerlo, alabarlo y glorificarlo, hermano, usted podrá ver la bendición de Dios y podrá ver la vida de Dios en su caminar. Amén. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esta realidad. Es importante que nosotros tengamos, hermano, en nuestras vidas, ¿sí?, este sentir de alabar a Dios, de glorificar a Dios, ¿sí? Porque si nosotros le glorificamos, hermano, las cosas cambiarán, ¿verdad? No tema, alábelo, ¿sí? Alábelo, porque ese es un detalle. Si nosotros, hermanos, sí nos debilitamos ante las situaciones, dicen de un pastor, que ese pastor escuchaba que le golpeaban la losa todas las noches y él empezó a atar, empezó a reprender, empezó a orar, empezó a quebrantar toda obra de las tinieblas y seguía esa opresión en su casa. Pero dice, un día junté a todos y empezamos a cantar a Dios, empezamos a alabar a Dios y estuvimos alabándolo por un tiempo, dice, y de repente ya no se oyó nada.
Entonces, debemos de aprender a alabar a Dios. En las situaciones que nosotros pasamos, debe usted de aprender a darle la gloria al Señor, porque de Él son los tiempos, en Él está la victoria. Si la presencia de Dios está, hermano, todo lo que es adverso y lo que es ajeno a su hogar, tiene que irse, porque no puede existir las tinieblas donde está la luz, ¿no? Entonces, nuestra vida cristiana debe de manifestarse. Y eso nosotros lo hacemos cuando adoramos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Sí, hermano? Debemos de entender que Dios es el más grande y que fuera de Dios no hay nadie. No hay nadie, hermano. Entonces, viva feliz y contento, sonría que Cristo le ama, ¿sí? Porque eso es una verdad para nosotros. Fíjense bien, dice que los enemigos de ellos, ¿verdad? Aquellos que le habían hecho azotar, aquellos tuvieron miedo, sintieron miedo ante la presencia de esos hijos de Dios que decidieron adorarle. Y fíjense bien lo que sigue diciendo, dice, y viéndoles, ¿qué dice ahí? Les rogaron, por favorcito, por favorcito sálganse, no pueden estar aquí en esta cárcel. Les rogaron, hermanos, ¿sí? Tus enemigos tendrán que humillarse delante de ti, porque decidiste rogarle a Dios, adorar a Dios, confiar en tu Dios, estar consciente de tu Dios. Tú verás a tus enemigos humillados delante de ti. Y eso es bíblico, hermano, ¿sí? Tú vas a ver cómo aquellos adversarios se rinden porque tú decidiste alabarle. Por eso es tan importante la vida de alabanza, por eso es tan importante su vida de adoración. Y es una de las áreas donde el enemigo se ha infiltrado más, ¿sí? ¿En dónde va usted a creer que existe el reggaetón cristiano? No lo hay. ¿En dónde usted vaya a creer, hermano, que existe el metal cristiano? No lo hay, hermano, ¿sí? La salsa, la guaracha, el chachachá cristiano no existe. Porque dice la Escritura, músicos y tañedores encontrarán en ti todas sus fuentes. Y es en lo secreto, es en la oración, es en la intimidad, es, hermano, reconociendo su grandeza, reconociendo su mover, su poder de Dios, cuando usted va a poder entender lo que es una alabanza pura, santa, agradable a Dios, ¿sí? Y el enemigo ha querido infiltrarse en la alabanza, ¿para qué? Para que hoy canten, perdón, hermanos, a mí no me gusta hablar de ninguno, pero esos que dicen, hay un tal, varón, ¿verdad?, que se llama Alex Campos. Para mí él no es ni cristiano, sinceramente, pero es que ha cantado con Marcos Witt. Pues también vea el historial de Marcos Witt y vea cómo está ahora. O sea, nosotros tenemos que entender nuestra vida cristiana, nuestra vida con Dios. Sí, no es correcto hablar de un hermano que ha alcanzado y ha tenido logros cuando tú no los has alcanzado. Eso es una realidad, hermano. Pero pese las letras de los cantos, ¿sí? Porque ahí, hermano, sí, usted se va a dar cuenta si existe la palabra de Dios, ¿sí? Hay quienes han dicho, hermano, ¿sí? El ambiente del ¿cómo dicen?, artístico cristiano no me suple, y por eso es que yo tengo que buscar el ambiente secular. ¿Dónde se ha visto eso? Si la alabanza no es para tener realmente, hermano, un lucro en ello, sino para darle la gloria a Dios. Porque para eso se dio la alabanza. Yo no sé, en aquellos tiempos, ¿verdad? Tal vez los músicos y cantores tañedores, ¿verdad? David no les decía, a ver, pásenme la cuota de los cantos que escribí. ¿O usted cree que David les decía? A ver, esto está patentado, derechos reservados para David, el rey David. ¿Cree que decía eso? A ver, ahora sí pásenme, a ver cuántos cantaron de los míos. A ver, me toca de tanto, el porcentaje es mío. ¿Usted cree que David hacía eso? ¿Cómo es que nosotros tenemos ese himnario, hermano, del libro de los Salmos? Sí, y a veces lo tenemos realmente en poco. Para mí es un deleite el libro de los Salmos. Y es un libro que yo procuro leer al año entre 4 y 5 veces. O sea, no lo leo una sola vez, ¿sí? Y es importante que usted como cristiano pueda entender el peso de esa realidad, porque muchas veces nosotros estamos detenidos y estamos perdiendo bendición, estamos perdiendo, hermano, el camino. Nuestra trayectoria cristiana tiene para dar más, y es importantísimo que nosotros como hijos de Dios podamos ver esa bendición tan grande, ¿sí?
Entonces, si usted es un hijo de Dios, si usted es un verdadero cristiano, usted va a ver a sus enemigos humillados delante de usted. Nada le podrá detener, nada le podrá hacer frente, porque usted decidió reconocer a Dios ante todas las cosas. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Dele vuelta. Vamos a Crónicas, vamos a terminar. Segunda de Crónicas, ¿cuál era? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Segunda de Crónicas 29:25. Ah, eso es todo, hermano, ¿sí? Quiere decir que lo apuntaron, porque no creo que se hayan acordado por sí solos. Pero bueno, más vale lápiz, ¿no? Y ahora sí papel para recordar. Bien, ahí segunda de Crónicas, capítulo 29. ¿Ya llegó? Dice la escritura, verso 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes ¿con qué? Con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Dice, y toda la multitud, ¿qué dice ahí? Adoraba. Toda la multitud adoraba. Ahí no había alguien que decía, ay, híjole, qué feo canta el hermano que está al lado, ¿verdad? Toda la multitud dice que ¿qué? Adoraba. Dice, y los cantores cantaban, y los trompeteros trompeteaban. Dice, sonaban las trompetas, ¿verdad? Y dice ahí la escritura, dice, y todo esto duró hasta consumirse, ¿qué? El holocausto, hermanos. ¿Para cuánto le gusta que se consuma un holocausto? ¿5 minutos? No, 6 horas. Bueno, ponga usted que se aventaron un buen rato de horas y usted apenas empieza a levantar las manos y empezó a bostezar, ¿no? Y dice que ellos adoraban, ellos cantaban, ellos sonaban las trompetas. A veces los músicos dicen, ay, ya me cansé de estar parado, ¿no? Y hermano dice que todos ellos al unísono adoraban a Dios, cantaban a Dios, glorificaban a Dios. Y todo el tiempo que el holocausto estuvo encendido, hermano, ellos estaban adorando, fíjese. Y a veces nosotros, hermanos, decimos, ay, tanto tiempo. Ay, ¿por qué se tardan tanto en esos servicios? ¿No? Y ellos, hermano, ellos estaban con esa vida. Fíjese, yo me imagino ese pueblo y realmente a veces yo veo ese pueblo y quisiera yo verlo en la iglesia actual, porque a veces nosotros no vemos más allá, pero ese pueblo estaba consciente de su Dios. Ellos decían ese tiempo de levantar un sacrificio, hermano, estaban entregados en ese sacrificio. De todo su corazón y de toda su alma, porque dice que adoraban. Dice, ahí dice, hermano, sí. Dice, entonces el rey Ezequías, dice ahí, ¿verdad? Perdón, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Dice, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, ¿y qué dice ahí? Volvieron a adorar, volvieron a reconocer que para él era la gloria, la honor y la alabanza. No bajaron, hermano, y dejaron su instrumento y se sintieron como pavorreales. No, bajaron, dejaron sus instrumentos y se postraron, diciéndole, a ti sea la gloria, el honor y la alabanza, si tú eres el único digno. Y fíjese bien lo que dice ahí, hermano, ¿sí? Dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron. ¿Y qué dice ahí? Adoraron. Y adoraron, hermanos, ¿sí? Y dice ahí el verso 31, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Qué glorioso eso, ¿verdad, hermano? Así que todos estén en un sentir, que todos tengan una alabanza al Señor. Si yo le dijera, cántele al Señor en este momento de su corazón y de su alma, ¿qué diría? Ay, ¿qué le canto? ¿Sí? Si ni sé cantar, ¿no? Y hermano, pero usted se equivocó, porque Dios pone la disposición de su corazón. La chimoltrufia canta desentonada, pero canta, ¿a poco no? Y le canta al mundo. Y usted, cristiano, ni desentonado le quiere cantar. Y nosotros tenemos que entender nuestra vida con Dios. Es que
¿Sí? problema de que cuando estamos en el mundo, no, hombre, queremos estar... Nuestra vida cristiana, hermanos, tiene que tener esa base. Nuestra vida cristiana tiene que tener esa realidad. Adorarlo con cánticos, ¿sí? Que nosotros seamos un aroma agradable a Dios. Que cuando nosotros estamos levantando nuestras manos, realmente sea nuestro corazón el que exponemos delante de Dios. ¿Sí, hermano? Levantar nuestras manos, estar de pie es la posición más vulnerable de un ser humano, ¿sí? Y nosotros cuando levantamos nuestras manos también habla de que somos vulnerables, que no hay nadie más grande sino Él, que Él es el Todopoderoso. Entonces cuando nosotros venimos y reconocemos esa realidad, hermano, hay motivo de alabanza, hay motivo de cántico, hay motivo, hermano, de alegría, de gozo, de contentamiento, porque Dios está por nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces es importante que nosotros podamos ver esa realidad hoy en nuestras vidas, que nosotros podamos darle la gloria, que nosotros podamos darle la alabanza, el honor y reconocerla en todo tiempo y en todo momento, porque Él es y reinará para siempre, hermanos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en este tiempo es simplemente una fase de entrenamiento, porque en el cielo no va a haber predicaciones, lo que va a haber va a ser alabanza. Y ahí no le va a decir, Señor, canto bien feo, ¿sí? Señor, no sé cantar. Ay, ¿a mí por qué me pone a cantar? Ponga a otros. Hermanos, más le vale que se prepare y que empiece a hacer gárgaras con agua de sal, ¿verdad? Para que pueda cantar bien. Gloria al Señor. Porque es importante, hermano, que usted pueda adorarlo. En el cielo solamente hay adoración, solamente hay alabanza. Se glorifica el nombre de Dios. Entonces, es un tiempo diferente para su vida. Es un tiempo en el cual el Señor lo quiere llevar a vivir bendición. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pues incline su rostro y empiécelo a adorar. Empiece a exaltar y empiece a decir, Señor, no hay nadie como tú, te rendimos la gloria, el honor y la alabanza, porque tú vives y reinas, Señor, gracias te damos, Señor, por tu bondad, gracias te damos por tu misericordia, Señor, tú eres fiel, tú eres verdadero, y fuera de ti no hay nadie. Bendito, bendito es el que vive, bendito es el que reina, bendito es Jehová de los ejércitos, santo y todopoderoso, digno de la gloria y el honor. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Te adoramos, Señor Dios. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor Padre, tú eres torre fuerte. Señor Dios, a ti correrá el justo y será levantado. Te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria. Fuera de ti no hay nadie ni habrá. Solo tú eres santo, solo tú eres Dios, solo tú eres digno. Gracias, Señor, por tu amor. Gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Tú eres fiel, tú eres verdadero. Rey de reyes y Señor de señores. Bendito, bendito, Señor, desde el cabo de la tierra hasta la eternidad. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gloria, gloria a Jesucristo resucitado. Gloria a mi Redentor, Señor de mi vida. Bendito eres, santo, santo, santo. Gloria a ti, Jesús. Tú eres fiel, tú no cambias. Tú eres bendito para siempre. En el nombre poderoso de Jesús te rendimos la gloria y la alabanza, Señor. Bendito eres. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, poderoso eres tú, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu bondad, por tu infinita misericordia, Señor. Tú eres bendito para siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Jesús. Tú eres fiel y verdadero. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la gloria, recibe el honor, recibe el poder. No hay nadie como tú, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque fuera de ti no hay nadie ni habrá. Solo tú eres santo, solo tú eres digno de recibir la gloria, de recibir el honor, de recibir todo el poder, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Bendito, bendito es el Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Padre. Gloria a ti, Jesús. Bendito eres. Dile una ofrenda de palmas al Rey. Señor, te adoramos. Fuera de ti no hay nadie. Gracias. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca de salvación. En el nombre de Jesús. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Gloria,
Gloria a tu nombre, Señor. Poderoso, poderoso eres tú. Poderoso, Señor. Gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, soberano. Gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú no cambias. Bendito, bendito eres tú, Señor. Fiel y verdadero es tu nombre, Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendito eres. Te adoramos, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Amén, mi hermano. Pues gloria a Dios.